Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video de Tutos Matrix. En este video vamos a transformar un vector que se encuentra en coordenadas rectangulares a sus coordenadas polares. Lo primero que tenemos que identificar en este vector es que, como está en coordenadas rectangulares, estos elementos que tenemos acá, menos 4 metros por segundo, en este caso la componente número 1 me representa la componente en X, del vector B en X. Y el segundo me representa la componente del vector B en Y. Además, podemos simbolizar su forma gráfica de este vector como las componentes. Es decir, aunque va a ser negativo, el vector va a ser de este lado, vamos a simbolizarlo como de este lado. Vemos que la componente en X sería más o menos acá, menos 4, y en Y, que está negativo, sería hacia abajo, más o menos menos 8, sería por acá. Entonces, el ángulo que se forma por acá sería el del vector, ya que la componente hacen contacto de esta parte. Entonces, luego de ver esto, vamos a empezar a resolver este ejercicio con el primer paso, que es encontrar el módulo de este vector. Para encontrar el módulo del vector el módulo del vector va a ser igual a las componentes, sería b en x elevado al cuadrado más b en y elevado al cuadrado. Reemplazamos los valores, decimos entonces que b en x sería menos 4 y acá entonces más menos 8 también elevado al cuadrado. B sería igual entonces a la raíz de, 4 elevado a la 2 sería 16. Recordarle que cualquier cantidad elevada a un número par, a un exponente par, va a ser positivo. Más, igualmente pasa con este, decimos que 8 elevado a la 2 serían 64. Y b va a ser igual a la raíz de, en este caso me da 16 más 64, esto nos da 80. Y finalmente el módulo va a ser igual a sacar la raíz de 80. Sacamos la raíz en la calculadora y decimos que la raíz de 80 es igual a 8.94. 8.94 sería entonces el módulo del vector. Ahora nos vamos con el paso número 2. El paso número 2 sería entonces calcular el valor del ángulo. Para ello tenemos que hacer referencia a un elemento muy importante, ya que de esto depende la comprensión de el ángulo que vamos a encontrar. Observemos que aquí tenemos nuestro ángulo que se representa de esta manera. Como tenemos los elementos negativo en X, vamos a poner acá menos 4 y negativo en Y, que es el menos 8. Por acá pasaría el ángulo, no sabemos el valor todavía, pero cuando juntamos las componentes vemos que acá esta relación que existe de este lado, vemos que el ángulo se va a encontrar más o menos por acá. Entonces el cateto opuesto al ángulo va a ser el 8, que es la relación A sub Y. Y el cateto adyacente, que es el que se le queda al lado, al ángulo, sería la relación de A en X. Por lo tanto, vemos que entre A y X la relación que existe es tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, porque no hay valor para la hipotenusa. Entonces, decimos entonces, para encontrar el ángulo, que la tangente del ángulo va a ser igual a cateto opuesto al ángulo, que en este caso es A sub Y, sobre el adyacente, que en este caso representaría A en X. Pero conocemos sus valores. Sería entonces la tangente del ángulo θ es igual a en Y, que es menos 8, con sus medidas en metros sobre segundo, que más adelante vamos a colocar, y A en X, que es menos 4. Al dividir esto me queda la tangente del ángulo θ igual
Menos entre menos va a quedar más y 8 entre 4 me da 2 con su respectiva medida. Ahora, como nos dio este 2, vamos a calcular la inversa de la tangente. Sería θ, o el ángulo es igual al arco tangente o tangente inverso de 2. Vamos a buscar en la calculadora cuánto nos da el valor de este ángulo. Arco tangente de 2. Esto nos da un valor igual a, ángulo es igual a 63.43. Pero este no es enteramente el ángulo. El ángulo va a ser igual a esta cantidad, sería 180, sumando esta cantidad que sería 63.43. Finalmente el ángulo, al sumarlo a la calculadora, nos va a dar un valor igual a 243.43 grados. Este sí sería el valor de nuestro ángulo. Entonces, recordarles que un vector en su coordenada polar se representa, vamos a utilizar como modelo AB, se representa como R, θ, es decir, el módulo y el ángulo. Como tenemos el módulo, que es 8.94 metros sobre segundo, y el ángulo, que es 243.43. Finalmente, para la solución de este vector, vamos a tener que el vector B se va a representar en su forma polar como el módulo, que es 8.94 metros sobre segundo, coma el ángulo, que es 243.43 grados. Esta sería la solución para la representación de mi vector en su forma polar. Así que si les haya gustado este video, no olviden darle un like y suscribirse a nuestro canal.